Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo. Gracias damos a nuestro Dios, Padre Todopoderoso, por permitirnos el privilegio de estar una vez más reunidos en su santo nombre a través de estas redes. Unas redes que nos permiten comunicarnos, que nos permiten estar allí, indistintamente de los lugares donde usted se conecte. Estamos viendo ya por allí conectado a Starwin Bronson, allá en la Guyana francesa. Starwin, un fuerte y gran abrazo. Te saludamos desde aquí. Gracias por estar en contacto aún desde la distancia y sabiendo que la diferencia es una hora. Ahorita son las 8:30 allá. Gracias por estar allí y gracias por estar siempre pendiente. No tan solo cuando no te puedes conectar, sino que revisas también el YouTube para recibir esta enseñanza que de alguna manera pues nos van instruyendo, nos van capacitando, nos van actualizando y al mismo tiempo motivando, que es lo más importante, recibir un poco de motivación espiritual en estos tiempos que está viviendo el mundo, y nosotros pues por supuesto estamos dentro de él, no estamos exentos de la situación que hoy sufre pues el mundo como tal. Bien, damos gracias a Dios, estaba diciendo, damos gracias a nuestro Dios por permitirnos este privilegio, y también te damos gracias a ti. Recuerda que los días miércoles estamos conectados a través de Instagram a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, y los días domingo a través de Facebook a las 11:30 de la mañana. Y ambos mensajes quedan grabados en esta plataforma IGTV, en Instagram y en Facebook. Quedan grabados. Sin embargo, los subimos a nuestro canal de YouTube, que es ATT José María, atentamente José María y Elohim Internacional. Allí usted puede revisar estos temas que nosotros estamos dando. Así que un fuerte abrazo para ya aquellas personas que se han comenzado a conectar. Gracias por los que se van a estar conectando a lo largo y ancho de este tema. Y gracias también por respaldarnos, por apoyarnos. Esto es sumamente importante para nosotros. Así que muchísimas gracias y que bueno, que la bendición de nuestro Dios sea manifestándose siempre en sus vidas. Fíjense, vamos a dar inicio a lo que tenemos para hoy. ¿De qué vamos a hablar? En esta primera parte yo quiero hacer un recuento del mensaje del domingo, porque el tiempo no me alcanzó como para hacer las conclusiones. Entonces en esta primera parte yo voy a hacer unas conclusiones, y en la segunda parte va a ser un tema que va a tener una relación muy adaptada, vamos a decir íntimamente ligado al tema. ¿Por qué? Porque no es que estamos llevando temas en serie, pero es que los temas, sin nosotros proponérnoslos, salen así. Pero bueno, es Dios a través de su Santo Espíritu el que nos está guiando, y espero pues que este tema sea de gran bendición para ustedes. Decíamos el domingo, el tema que tratábamos fue la revelación de la situación, Amén. Gracias por los mensajes. No los puedo ver desde la distancia donde estoy con la cámara, pero los recibo. Gracias a todos. Fíjense, la revelación de la situación trae bendición. La revelación de la situación trae bendición. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se nos revela el porqué y el para qué de una situación X o Y, repito, cuando se nos revela el porqué y el para qué de una situación X o Y, cuando esto se nos revela, sucede algo en nosotros. Se revierte nuestro entendimiento. Comenzamos a entender el porqué, el para qué, y ahí es cuando decimos, wow, ahora entiendo por qué sucedió esto, por qué sucedió lo otro. Entonces eso se revierte en nuestra mente, en nuestro entendimiento, viene una comprensión. Esa comprensión deriva
que yo empiezo a tener el control de mi reacción o de mis reacciones hacia la situación como tal. Fíjate, primero se revierte mi entendimiento y mi comprensión. Después yo tomo el control de la situación. Y cuando tomo el control de la situación, comienzo a dirigir mi acción, mis fuerzas, las comienzo a dirigir en pro de transformar la situación en bendición. Fíjate bien. Entiendo, comprendo, reacciono, controlo mi reacción y luego dirijo mi acción, mis fuerzas con el fin, en pro de transformar la situación en bendición. Y ahí es donde entra Efesios 3:20, que dice que es según el poder que actúe en nosotros. Entonces, allí viene ese poder, de acuerdo al poder que actúa en nosotros, entonces yo revierto la situación, controlo la situación y la situación y trabajo en pro de que la situación se convierta en una bendición y no en algo trágico. Como muchas personas, las situaciones lo envuelven y esa situación, en vez de ser una bendición, se convierte en algo nefasto para su vida, si es en el negocio, si es en la empresa, si es familia. ¿Por qué? Porque le falta el control, el entendimiento, el por qué y el para qué. Ok, esto es lo que yo creo que significa, fíjense que son concepciones y conceptos muy personales que yo le doy a ciertos asuntos. Usted puede revisarlos con calma y usted va a sacar alguna conclusión o algo también muy personal o no sé, usted ve, yo desde aquí lo oriento, ¿ok? El Espíritu de Dios lo guía, ¿ok? Fíjense, luego hablamos de las razones por las cuales yo creo que la revelación de la situación trae bendición. Y esas razones fueron las siguientes. Número 1. Más allá del resultado, más allá del resultado obtenido en medio de la situación, es decir, como resultado de la situación, más allá de ese resultado obtenido, positivo o negativo, más allá de eso, o más importante que eso, es la determinación en mí del beneficio del crecimiento y desarrollo que produjo la situación. ¿Lo ves? Es el beneficio más importante que el resultado, sea positivo o sea negativo, es la determinación que yo tomo del beneficio, del crecimiento y desarrollo que me produjo la situación. Esa fue la primera razón. La expliqué, la desarrollamos, en fin. En segundo lugar, hablamos de que había que dejar de creer que vivir en paz, vivir en victoria, es ausencia absoluta de dificultades. Que eso había que quitárselo de la mente. ¿Por qué? Porque la Escritura misma lo dice y tocamos los textos bíblicos de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 13, y también Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Es decir, estos tres apóstoles, Santiago, Pedro y el Señor Pablo, coincidieron en este asunto de que hay que dejar de creer que estar en victoria o estar en paz es estar libre de dificultades. No, las dificultades están allí, vienen en el mismo paquete. Pero nosotros desarrollamos una capacidad por medio del Espíritu de Dios para enfrentar esa situación. ¿Por qué? Porque la revelación de la situación trae bendición. Y ahí es donde debo enfocarme. Ese debe ser tu objetivo, debe ser mi objetivo. Ahora bien, como número 3, la tercera razón, hablamos de que la situación
se presenta para que nosotros la venzamos, para que nosotros seamos sobre esa situación vencedores. ¿Ok? Y nosotros escogemos el crecimiento y el desarrollo, el crecer y el desarrollarme debido a la situación. Debido a la situación. En medio de la situación, a pesar de la situación, permítame la redundancia, debido a la situación, en medio de la situación, a pesar de la situación, yo decido, yo escojo si crezco y me desarrollo o me estanco, o simplemente levanto mis manos y soy víctima de la situación. Es una escogencia, es una decisión que tú y yo podemos tomar en un momento como este. ¿Por qué? Te preguntarías tú, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería de esa manera? Discúlpame un segundo. Ok, estamos nuevamente en vivo. Disculpen, tuve que cerrar un poco esto porque se me estaba moviendo el... Pueden volverse a conectar una vez más. Los declaro muy bendecidos. Vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando. Entonces, hago el resumen una vez más rapidito por la misma situación. Estábamos hablando del resumen de lo que es la revelación de la situación trae bendición. Estábamos hablando que una vez pido disculpas, ofrezco mis disculpas por la situación. Fue que se me movió la cámara. Pero no importa todo esto, estamos en vivo, cualquier cosa puede suceder. Ok, fíjense bien, estamos hablando entonces de que la situación, la revelación de la situación nos trae bendición. Estábamos hablando del tema anterior. Por supuesto, nuestro entendimiento sufre una vez que nosotros tenemos la revelación de la situación, el por qué y el para qué. Inmediatamente tenemos el entendimiento. Podemos controlar nuestra reacción, dirigir nuestra acción en pro de transformar la situación en bendición, según el poder que actúe en nosotros, según el poder que actúe en nosotros. De acuerdo al poder que actúe en nosotros, nosotros podemos revertir una situación X en una bendición. Eso pues, lo que estoy hoy es grosso modo tratando de traer el resumen del mensaje anterior. Luego hablamos de las razones. La primera razón que hablamos es que más allá del resultado que podamos tener de una situación, sea positiva o sea negativa, más allá de eso es la determinación. La determinación, y esto es bien importante, la determinación del beneficio en cuanto al crecimiento y al desarrollo que produjo la situación. Porque si yo viví una situación X o Y, indistintamente de cuál sea, de enfermedad, de dolencia, X, financiera, económica, de pareja, familiar, si yo viví una situación y no saqué ninguna enseñanza de allí, entonces la situación se torna bien difícil. Pero si yo tengo una enseñanza, por eso digo que más allá del resultado, es la determinación que yo tomo de crecer y desarrollarme por el beneficio que me produjo la situación. Por otra parte, bien importante también, hablamos de que hay que dejar de creer que vivir en paz y vivir en victoria es vivir absolutamente sin ningún tipo de dificultades. Eso no existe. No existe. No hay, eso no es una realidad. Vivir en victoria, vivir en paz, ¿ok? No es ausencia de problemas. Eso viene intrínseco. Si usted revisa, por ejemplo, los que estudian las Escrituras, el capítulo 6, versículo 10 y siguiente del libro de Efesios, usted va a encontrar que dentro de la armadura que Dios le recomienda, o que el apóstol Pablo recomienda, o el Espíritu Santo recomienda a través del apóstol Pablo, están el apresto del Evangelio de la paz. Fíjate bien, el apresto del Evangelio de la paz. ¿Ves? Tienes una armadura de guerra, pero tus pasos, de acuerdo al apresto del Evangelio de la paz, tus pasos enmarcan la paz, pero estás en guerra. ¿Lo ves? O sea,
Parece algo paradójico, pero es así. Y también dije en esa oportunidad que alguien dijo que si tú quieres paz, tienes que prepararte para la guerra. Si tú quieres paz, tienes que prepararte para la guerra. Ahora fíjate, hablamos de textos bíblicos, ya se los dije, los tres apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, y Pedro y Pablo, hablan en el capítulo 1 de Santiago, 2 al 4, primera de Pedro, 4 del 12 al 13, y el mismo Pablo, capítulo 5, versículo 3 al 5. Luego hablamos de que hay que escoger, hay que aprender a escoger, crecer y desarrollarme debido a la situación, en medio de la situación o a pesar de la situación. Debido a la situación, permítame la redundancia, debido a la situación, en medio de la situación, a pesar de la situación, yo escojo. ¿Ves? Y lo otro que puedo escoger es simplemente ser víctima de la situación. Ser víctima de la situación. Eso es una decisión. Recuerde que nosotros tenemos libre albedrío. Y yo quiero decirle que el libre albedrío es una de las cosas más importantes que Dios nos entregó. ¿Por qué? Porque a través de ese libre albedrío, es cuando Él puede tener relación con nosotros. Porque Él no quiere tener una relación con nosotros obligada. Es decisión nuestra de tenerla o no tenerla. Es decisión nuestra de servirle o servirle. Es decisión nuestra predicar o no predicar. Es decisión nuestra vivir o no vivir conforme a lo que establece las Escrituras. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. ¿Ok? Entonces eso es una de las cosas mucho más importantes. El hombre decide cómo vivir y Dios le respeta su condición. ¿Ok? Hasta que, por supuesto, se cumplan en cada persona la ley de plenitud. Por supuesto. Las leyes también hay que, ellas van a exigir su tiempo y su espacio. Muy bien. Ok. Lo cuarto que vimos es que no siempre vamos a ser vencedores. No siempre vamos a salir airosos de las situaciones. Pero con todos los antes dichos, ya usted tiene una idea de que indistintamente de cómo salgamos, usted debe mantener, y yo debo mantener, o debemos mantener, la mente y el espíritu de más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores, indistintamente de cuál sea la situación. El apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes bien, por todas estas cosas, o por encima de todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Entonces, ese es el espíritu, esa es la actitud que hay que mantener. Somos más que vencedores porque así nos ve Dios y así tenemos que nosotros vernos también. ¿Lo ves? Ok. Por último, en ese mismo espacio, hice una pregunta. ¿Por qué hay por lo general un desierto que atravesar? ¿Por qué hay por lo general un desierto que atravesar? Fue una pregunta que hice al final del tema. Bueno, nosotros decíamos en esa oportunidad que era necesario el desierto, entiéndase como desierto algo simbólico, una dificultad que nuestra mente nos dice que no hay salida, es como un desierto. En el desierto usted consigue arena y sol. Y mientras más camina, pareciera que más camino le falta. Entonces, un desierto es algo así, un desierto es una circunstancia que está alrededor nuestra, en la cual nosotros estamos directamente comprometidos y nuestra mente nos dice no hay salida. ¿Ves? Entonces es en ese desierto donde nosotros florece, se manifiesta nuestra verdadera naturaleza. Lo que realmente somos fluye en ese momento. Si somos carnales, va a fluir la carnalidad. Si somos naturales, fluye la naturalidad, pero si somos espirituales, es el espíritu que toma el control de la situación. Allí va a salir esa verdadera naturaleza.
En segundo lugar, el desierto forja nuestro carácter. Vamos adquiriendo carácter, vamos fortaleciendo, vamos adquiriendo músculos en el carácter, masa muscular en el carácter, una formación que nos va a servir para la vida, para el resto de la vida, nos va a servir para conducirnos, para conducir a nuestra familia, si somos comerciantes, conducir un negocio. Hay personas que todo el tiempo están en un negocio. Siempre hay un negocio, y entonces terminan un negocio y comienzan otro, y nunca cristalizan. ¿Por qué nunca cristalizan? Porque no han forjado un carácter como comerciantes. Y así mismo pasa en el ministerio, todo el tiempo están haciendo algo, y por aquí, y por aquí. ¿Por qué pasa esto? Porque no han cristalizado un carácter ministerial, un carácter de reino. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es tema de otra cosa. Bueno, y otra cosa bien importante es que en el desierto se doblega nuestra altivez, nuestra arrogancia. Se doblega el orgullo. Se doblega la soberbia. Todo eso se doblega. Bueno, esto es el deber ser. Yo estoy hablando con aquellas personas que se sujetan y se someten a sacar enseñanza y desarrollarse en medio de ese desierto. Porque hay personas que se vuelven más altivos, más arrogantes, más soberbios. ¿Por qué se vuelven más arrogantes y más soberbios? Porque como superaron algo, ellos creen que ahora pues son los dueños del mundo. ¿Lo ves? Bien interesante. Ok. También decíamos que el desierto, que el desierto es símbolo. Que el desierto es símbolo de prueba y hasta de muerte. Eso es cierto. Pero también el desierto, mi querido hermano, mi querido amigo, el desierto también es símbolo de nacimiento de nuevas generaciones. Solamente leemos la historia del pueblo de Israel y vamos a ver cómo allí hubo pruebas, sí, hubo muerte, sí, pero también nació una nueva generación. También se fortalecieron hombres como Caleb y Josué. ¿Lo ves? Entonces el desierto trae consigo señales, prodigios, maravillas, portentos, proezas, milagros, diversas sanidades. Entonces eso se ve en medio del desierto, debido a ese desierto, a esa situación, en medio de esa situación, a causa de esa situación, a pesar de esa situación. ¿Lo ves? Entonces el desierto, por eso contestando esta pregunta, ¿por qué hay por lo general un desierto que atravesar? Y también finalicé diciendo que hay muchos mares que cruzar, hay muchos ríos que cruzar, hay muchos desiertos que atravesar, muchas montañas que escalar o mover de acuerdo al poder que actúa en nosotros, y hay muchos muros que derribar, es cierto. Pero para eso nos estamos fortaleciendo, para eso estamos aprendiendo. Hoy Venezuela y el mundo está viviendo un desierto. La pandemia es un desierto. Hay negocios que han cerrado, hay personas que han perdido su empleo, hay personas que trabajan por su cuenta en el día a día que no han sido productivos en estos últimos 6 meses. Y ya llegamos a los meses que terminan en bre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y estamos como a la deriva. ¿Ves? Esos son desiertos, son circunstancias, pero en esas circunstancias, indistintamente de cuál sea el resultado, cuál es el crecimiento y el desarrollo que podemos obtener en medio de, debido a pesar de. Bueno, estas son mis recomendaciones. Entonces, con base a este tema que ya lo conversamos, con base a este tema, yo quiero hoy hablarte de qué produce, ahora bien, fíjate, el título del tema, que lo vamos a dar rapidito, ¿qué produce el desierto en nosotros? ¿Qué produce el desierto en nosotros? ¿Qué es lo que produce? O mejor dicho, así lo llamo yo el tema, ¿qué produce el desierto en nosotros? ¿O qué produce el desierto en mí, para personalizarlo? ¿Qué produce el desierto en mí? ¿Qué es lo que produce?
o lo que debería producir. ¿Qué es lo que produce? O lo que debería producir. Por supuesto, estoy hablando de los que nos sujetamos y nos sometemos a esa prueba, que nos sujetamos y nos sometemos a esa situación como tal. ¿Ok? Fíjate, en primer lugar voy a empezar a responder esta pregunta. Así es el tema. ¿Qué produce el desierto en mí? Dándole como continuidad al tema. Dándole continuidad. Siguiendo esa secuencia. En primer lugar, produce agradecimiento. Fíjate bien. El agradecimiento es distinto a dar las gracias. Nosotros damos las gracias por todos. Nosotros damos las gracias, nos montamos en un taxi, le pagamos a la persona, le damos las gracias, vamos a un restaurante, comemos, pagamos y damos las gracias. En fin, nosotros damos las gracias por todo. Pero el ser agradecido es otra cosa. Porque el ser agradecido es algo que permanece constante en mi mente y en mi corazón hacia una persona o hacia alguien, familia, persona, institución, que en algún momento de mi vida me sirvió de bien, me tendió la mano. Entonces yo vivo constantemente agradecido. No tan solo doy las gracias, sino que es una constancia en el agradecimiento. Entonces el desierto produce eso en mi vida. El desierto produce un cambio de mente como segundo. Produce cambio de mente, cambio de actitud, cambio de hábitos. ¿Lo ves? Cambio de hábitos. Si yo paso por una situación difícil y no logro hacer cambios de hábitos en mi vida, entonces ¿para qué? No he descubierto el porqué y el para qué de la situación. Por lo tanto, la situación no se me convierte en bendición. Estoy hablando para los que entienden este punto de vista. Lo tercero que produce el desierto es humildad. ¿Viste? ¿Por qué produce humildad? Porque el desierto doblega el orgullo, doblega la altivez, doblega la arrogancia. Entonces produce en mí humildad. Otra cosa bien importante que produce el desierto en mí es la comprensión hacia otras personas. ¿Lo ves? Comienzo a entender, a colocarme los zapatos de otra persona. Porque de lo contrario, yo juzgo. No, es que esta persona, lo que le pasó es que esta persona no hizo esto, ni hizo lo otro. Y comenzamos nosotros, somos jueces, somos fiscales, nunca somos abogados defensores. Somos fiscales, somos jueces, ¿ves? Y hasta verdugos. ¿Ves? ¿Ves? Acusamos, juzgamos y condenamos. Ya. Y ejecutamos la sentencia de paso. ¿Ves? ¿Por qué? Pero cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por situaciones similares, parecidas, entonces nosotros comenzamos a comprender a otro, porque nos colocamos los zapatos de la otra persona y comenzamos no a juzgar, y no tampoco a justificar, pero sí a buscar una razón, el por qué y el para qué. ¿Lo ves? Es otra situación. Y somos predicadores de gracia. Predicadores de gracia con un machete en la mano para arrancarle la cabeza a la gente. Y después los domingos predicamos gracia en los púlpitos. Qué ironía, ¿verdad? Ok, la número 5 de las cosas que produce, estoy hablando del punto, la respuesta número 1 que estoy dando a esta pregunta: ¿qué produce el desierto en mí? ¿Qué produce el desierto en mí? Es la autocorrección. ¿Ves? Yo comienzo a autocorregirme, comienzo a mirar las áreas de mi vida que produjeron ese desierto, que me llevaron a ese desierto, y comienza una autocorrección, una autodisciplina. Oye, hermano, mira, hay personas que han pasado desiertos económicos y no aprenden. Les gusta estar en el desierto. ¡Wow, hermano, por Dios! Ya pasaste por un desierto. Entonces, para que ese desierto, que es una situación circunstancial, se convierta en bendición, tienes que recibir la revelación de esa situación. Y para recibir la revelación, una de las cosas que produce el desierto es la autocorrección.
Es la autodisciplina. Pero ¿por qué tengo que volver a pasar por otro desierto si ya pasé por ahí? ¿Ves? Autodisciplina, autocorrección. Lo sexto, o el 6, es la apropiación de la palabra. Nosotros comenzamos a apropiarnos de la palabra porque es allí donde la palabra se hace verdad o se hace mentira en mi vida. ¿Ves? Esa palabra la cual yo profeso cuando no hay dificultades. ¿Ves cómo estás en victoria? ¿Cómo te sientes? Cada día mejor. Es en ese momento. Allí es donde fluye la adoración. Allí es donde fluye la alabanza. ¿Ves? Porque hay una apropiación de la palabra. Te apropias de la palabra. La haces tuya. Se encarna. Tú y ella se convierten en uno. Porque es necesario. Porque esa palabra es necesaria, imperiosamente necesaria para salir de la situación. Pero tú sabes cuándo la valoras, cuando estás en medio del desierto. 7. Es que tengo que avanzar, pero cada uno de estos me podía tomar media hora explicarla. Bueno, no tanto, pero sí como 15 minutos cada una. Imagínate, no terminaríamos hoy. Entonces, el séptimo, pero para que tengas una idea, recuerda que desde aquí te estoy dando son referencias, ¿verdad? Directrices. Tú la tomas, la apropias, tomas las correcciones necesarias y tu vida seguro va a dar un vuelco de 180 grados favorables dependiendo de la situación en que estés. Eliminas la actitud de condenación hacia otras personas. Por supuesto, ya tú viviste una situación y ya tú automáticamente desechas de ti el vivir condenando a otras personas. ¿Ves? Señalando con el dedo. No, porque es que fulano, es que perencejo. Ah, pero ya va, espérate. Pero si tú pasaste por una situación igual. Y si no la has pasado, la puedes pasar. Estamos propensos a eso. ¿Por qué tenemos que condenar? Ok. Lo otro es que viene lo que es la negación. ¿A qué llamo yo negación? Porque hay personas que creen, fíjate, hay personas que creen que por ser hijos de Dios, ellos no se merecen, no necesitan un desierto. Ellos no necesitan atravesar un desierto. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Bendito, entonces tú no lees la Biblia. Porque ¿dónde llamó Dios a Juan el Bautista? En el desierto. ¿Por dónde llevó Dios al pueblo para que creciera y se desarrollara? En el desierto. ¿Dónde Dios le hizo la prueba a Jesús después de haberlo llevado? ¿Dónde lo llevó el Espíritu Santo? Lo explicamos el domingo, Lucas 4 y Mateo 4. El Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Pero él ahí se apropió de la palabra. Cuando el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él dijo, escrito está. Se apropió de la palabra. ¿Te das cuenta? La hizo suya. No la vociferó, estando él bien. La hizo suya en el desierto. Ojo con eso. ¿Ves? Una persona no hace suya la palabra de sanidad si no pasa por un desierto de enfermedad. ¿Ves? No hace suya la palabra de prosperidad si no vive problemas financieros. Claro, con las acotaciones que ya dije. Autocorrección y autodisciplina. Ay, bendito. No soy hijo de Dios, yo no necesito esto, yo no necesito pasar por eso. Bueno, lees la Biblia, papá, porque el Hijo de Dios, a quien él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Una vez dicha esa palabra, al desierto, papá. Al desierto. Muy bien. Dicho esto, estoy contestando la pregunta, ¿qué produce el desierto en mí? Concluimos entonces, mis queridos amigos y hermanos que me oyen, que me escuchan y que me aman. Entonces, el desierto es una escuela.
El desierto es un campo de entrenamiento, un campo de preparación, de capacitación. Y aquí es donde viene la máxima: a mayor altura, mayor presión. Mientras mayor sea tu llamado, mientras más responsabilidad tú tengas, más preparación debes tener. ¿Ves? Queremos construir un castillo. Pero no me quiero llenar las manos de arena del desierto. ¿Cómo construyes el castillo entonces? ¿Lo ves? Entonces necesitamos, mientras mayor sea tu responsabilidad en el llamado, mayor es la preparación. Entonces el desierto es una escuela, es un campo de entrenamiento, es un campo de capacitación. No le tengas miedo. Enfréntalo cuando llegue el momento. Que no es necesario para todos, por supuesto, en eso estamos claros. No todos requerimos de pasar por un desierto, atravesarlo, por supuesto. En eso estamos claros, pero yo estoy hablando de que esto es facultativo. Puede pasar en cualquier momento. Venezuela está viviendo un desierto. ¿Tú te preparaste para ello? Nadie estaba preparado, ni el gobierno estaba preparado. ¿Ves? Ha tenido que improvisar. ¿Estaba preparado? No. El mundo estaba preparado para esto, ¿no? Los empresarios estaban preparados para estar 6 meses improductivos, ¿no? El que trabaja día a día estaba preparado, tenía ahorros para soportar la carencia. ¿Estaba preparado? Pues la mayoría no. ¿Te das cuenta? Entonces vino el desierto. Cuando termine esto, vamos a ver qué pasa. Si vamos a seguir engolosinados, como están muchos, ¿ves? Desaprovechando el tiempo, desaprovechando las oportunidades, lanzando a diestra y siniestra lo que Dios le da y le pone en sus manos. Por Dios. Tienes que escuchar el mensaje, amigo. Comprensión, corrección, autocorrección, apropiación de la palabra, eliminar la actitud de condenación hacia otros. Tienes que escuchar, tienes que oír, tienes que aprender. Ok. Fíjate. Toma esta palabra que te voy a dar ahora. Aprender la obediencia trae consagración. ¿Oído? Aprender la obediencia trae consagración. Y estar bajo la dirección del Espíritu Santo te hace prevalecer al desierto, es decir, a las circunstancias más adversas, por muy áridas que éstas sean. Repito, aprender la obediencia te da consagración. Estar bajo la dirección del Espíritu Santo te hace prevalecer en el desierto. Si Jesús no hubiese estado, fíjate que estaba lleno del Espíritu Santo, lo llevó el Espíritu Santo y lo dejó allí. Pero cuando vino el tentador, fluyó el Espíritu de él porque él estaba bajo la dirección del Espíritu Santo y eso lo hizo prevalecer en el desierto. Oye, yo creo que más claro. Discúlpame. ¿Ok? Otra cosa bien importante, sigo respondiendo a la pregunta, ¿qué produce el desierto en mí? Así es el tema. ¿Qué produce el desierto en mí? Fíjate. La otra es que en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, para los que anotan, Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, lo hemos leído varias veces, he hablado de ello en varias oportunidades. Jesús le dice a Pedro, Pedro, me han pedido para zarandearte como trigo. Y Pedro, espérate un momento, ¿cómo es eso? Sí, pero tranquilo, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Y hasta ahí eso está muy bien. Pero lo que a mí me llama más la atención es que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú seas vuelto, es decir, cuando salgas del desierto, cuando salgas del zarandeo, ¿a poco no hemos, como dicen los mexicanos, a poco no hemos sido zarandeados? ¿Ah? No hemos sido zarandeados hemos sido zarandeados en el bolsillo económicamente, porque estamos
no hay una producción normal y estamos viviendo igual, comiendo igual, pagando alquiler igual, igual, moviendo nuestros carros, comprando una gasolina, entre comillas gasolina, y los carros dañándose en una cosa y dañándose en la otra, porque la gasolina, los carros de Venezuela no estaban acostumbrados a ese tipo de gasolina. No me venga con ese cuento, usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, sacando dinero extra, dinero que no has producido. Por Dios, ¿qué te pasa? ¿No está siendo zarandeado? Claro que está siendo zarandeado, pero ya el Señor rogó por nosotros para que nuestra fe no falte. ¿Lo ves? Ya Él hizo provisión, ¿te das cuenta? Un Dios proveedor, Él hizo provisión de reservas de fe para ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese Dios!, ¿verdad? Entonces, fíjate, Él le dice, y tú vuelto, es decir, una vez que salgas del desierto, confirma a tus hermanos. Y la palabra confirmar quiere decir apoyar, quiere decir sostener, convalidar, secundar, fortalecer, ayudar, respaldar. Todo eso quiere decir la palabra confirmar. Entonces, Jesús le dice a Pedro, una vez que salgas de la situación, Pedro, tú vas a confirmar a tus hermanos. Entonces, es otra razón por la cual es necesario atravesar el desierto. ¿Cuál? Que empiezas a tener ética y moral para hablarle a alguien de una situación cuando él la esté atravesando, porque ya tú la atravesaste. ¿Viste? Ya deja de ser teórico, ya deja de ser filosófico, ya deja de ser puramente teológico para convertirte en un orientador, en un maestro, con vivencias de la vida, moral, ética, dignidad, integridad. Qué lindo, ¿verdad? Ok. Respondiendo a la pregunta que es el tema de hoy, ¿qué produce el desierto en mí? Oído con esto. Nosotros hoy día, oído para que no malinterprete. Nosotros hoy día, ¿ok? Somos como Cristo en los días de su carne. Estamos en los días de nuestra carne. Por muy espiritual que usted sea, por muy apóstol que usted sea, por muy profeta que usted sea, muy pastor reconocido mundialmente, estamos viviendo los días de nuestra carne. ¿Qué hacer? ¿Viste? Ahí es donde se nos levantan los pelos. Y al que no tiene, le brilla la calva. Ahí es donde nos preguntamos, ¿qué hacer? Y la respuesta es sencilla. ¿Qué hizo él? ¿Qué fue lo que él hizo? Porque él también vivió los días de su carne. La Escritura dice en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8, que Cristo en los días de su carne, ¿ok? Para los hebreos es Hamashiach en los días de su carne, fíjate, en los días de su carne, Hamashiach en los días de su carne fue Yahshua. Cristo en los días de su carne fue Jesús. Entonces, ¿qué hizo él en los días de su carne? Dice la Escritura que él ofreció ruegos, súplicas, clamor, lágrimas, temor reverente y aprendió la obediencia. Fíjate, él hizo un ofrecimiento, ofreció ruegos, súplicas, clamor, lágrimas, temor reverente y aprendió la obediencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos corresponde a nosotros en este tiempo, en los días de nuestra carne, ¿qué? Ofrecer ruegos, súplicas, con gran clamor, lágrimas.
de alegría, lágrimas de adoración, lágrimas de alabanza, no importa, pero lágrimas y el temor reverente, que es uno de los 7 espíritus del Señor. Porque eso que va a suceder conmigo me va a llevar a aprender la obediencia. Me va a llevar a aprender la obediencia. Y una vez que yo aprenda la obediencia, escucha, una de las cosas también que aprendo es que revierto, oído con esto, la autocondenación y la autoconmiseración. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, la autocondenación es porque a una gran mayoría de personas les complace mucho autocondenarse y decir, bueno, sí, que lo que pasó es que por culpa mía sucedió esto. Ay, Dios mío, fue mi culpa, sí, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Entonces la persona comienza a autoculparse. Y el que no se autoculpa cae en la autoconmiseración. Es decir, empieza a tener lástima de a sí mismo. No, yo no me merezco esto, ¿ves? Yo no debí pasar por esto. ¿Por qué? Pues yo no sembré para esto. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy noble, muy honesta, muy no sé qué. Y comienza la autoconmiseración. Pero cuando yo ofrezco ruegos, súplicas, clamor, lágrimas, temor reverente y aprendo la obediencia, yo revierto esa autoconmiseración, yo revierto la autocondenación en una autoconvicción. Me convenzo día a día de quién soy y para qué fui llamado. Y cuando tú te convences a ti mismo y hay una autoconvicción, viene luego la plena convicción. Y cuando estamos en plena convicción, comienzan a suceder aquellas cosas que nosotros no nos las imaginamos. Aquella palabrita que ahorita se está haciendo muy famosa en el argot cristiano. Dios nos sorprende. Hoy Dios nos va a sorprender mañana. Amigo, mire, yo quiero decirle que Dios no está procurando sorprenderte. Discúlpame y perdóname. Tú sigue con tu creencia si tú quieres. Pero con todo respeto debo decirte que Dios no está buscando de sorprender a nadie. ¿Pero por qué? Porque ya Él preparó obras de antemano, por Dios. Pero es que no leemos la Biblia. ¿Pero qué, para qué sirve la Biblia, ¿vale? Dice claramente que nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Es decir, si yo comienzo a analizar qué fue lo que Él preparó de antemano para mí, entonces eso no me sorprende. Esas son maravillas. Hay personas que están sorprendidas por lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces no han leído el capítulo 24 del libro de Mateo. Ay, cada día me sorprendo más la inmoralidad. Pero papá, pero ¿cómo te va a sorprender te va a sorprender la inmoralidad? Si más bien debes decir, wow, qué bien que la inmoralidad se está manifestando. ¿Por qué? Porque estamos en los días de su plenitud. ¿No te gustó, verdad? ¿Por qué? Porque a ti te gusta que Dios te sorprenda, ¿verdad? Oh, ya te hubiera dejado con eso. Bueno, sigue con eso. Si eso es lo que a ti te agrada y te gusta, que Dios te sorprenda, bueno, amén. Pero yo prefiero vivir en obras preparadas de antemano. Porque así es como dice su palabra. ¿Está bien? Mi respeto para ti. Ok. Vamos a continuar. Fíjate. Ya te he dado varias razones, respuestas, el qué produce el desierto en mí y qué produce el desierto en ti. Ya te he dado varias respuestas. Ahora bien, te doy otra. Es el conocimiento. Te recomiendo, con base a lo que todo lo que hemos visto, aparte de todo lo que ya hemos visto, contestando esta pregunta, yo le agrego una premisa más, es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es relación íntima. La palabra ginosco en griego es relación íntima. ¿Qué sucede allí? Fíjate. Te voy a recomendar que leas Isaías capítulo 5, versículo 13 al 15. Isaías capítulo 5, versículo 13 al 15. Ahí vas a encontrar un texto que dice, creo que es el 13 exactamente, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo precisamente porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado al Seol
lugar de los muertos, porque no tuvo conocimiento. ¿Viste lo importante que es el conocimiento? Pero interpretamos el conocimiento como sapiencia. Oye, si me logro aprender la Biblia de Génesis, Apocalipsis, entonces... Y no se trata de la sapiencia, se trata de la relación íntima en padre e hijo. Esa relación íntima, esa conexión, ¿ok? Esa conectividad, no el contacto, porque el contacto lo tenemos por teléfono. Pero por teléfono no nos abrazamos. Por teléfono no almorzamos juntos. Por teléfono no compartimos juntos. No nos sentamos a ver de repente una película juntos. No nos tomamos un café juntos. Los que no toman café, un té, un refresco, un agua de coco. Por teléfono no lo hacemos. Entonces podemos tener contacto, pero no tenemos conexión. Y la conexión es sumamente necesaria. Alguien está pensando ahorita, bueno, el problema ahorita es la pandemia. ¿Cómo vamos a tener conexión en este momento? Amigo, discúlpame. Se puede tener conexión aún en medio de la pandemia. Así que no busquemos excusas, porque si no te conectaste, si no tuviste conexión antes de la pandemia, bueno, ahora la pandemia es una excusa. Ese es un regalo. Entonces, fíjate, otra de las cosas bien importantes para responder a esto del desierto, ¿qué produce el desierto en mí? ¿Qué produce el desierto en mí? Yo diría entonces el conocimiento. ¿Por qué? Porque le voy a dar una interpretación en contrario a ese capítulo, a ese versículo, a ese capítulo 5, versículo 13 al 15 del libro de Isaías. ¿Por qué? Porque si el pueblo no tuvo conocimiento y fue llevado cautivo y fue destruido y fue llevado al Seol, entonces en interpretación en contrario, yo diría, si tiene conocimiento, si hubiese tenido conocimiento, no hubiera ido al Seol, no hubiera ido cautivo, no hubiese sido destruido. Por lo tanto, cuando yo tengo conocimiento que lo produce el desierto en mí, ¿lo ves? Cuando yo tengo conocimiento, que es la relación íntima con Dios, entonces eso hace que evita, fíjate bien, eso evita que yo quede cautivo en medio de las circunstancias. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Me libra de quedar cautivo. El conocimiento, relación íntima, me libra de quedar cautivo en las circunstancias. Llámese circunstancia X o Y. Llámese circunstancia, lo que ya hemos hecho, la simbología del desierto. ¿Ok? Sigue diciendo, lo vas a leer, revísalo para que constate que lo que yo te estoy diciendo es verdad, está en las escrituras. Entonces el conocimiento me libra de quedar cautivo en cualquier circunstancia, como número uno. Como número dos, me hace, evita o me libra de padecer de hambre. ¿Ves? ¿Por qué de padecer de hambre? Porque el conocimiento trae provisión. ¿Lo ves? Me evita de perecer de hambre. También sigue diciendo, como número 3, me libra de perecer de sed. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿ok?, de su palabra son ríos de agua viva, su espíritu son ríos de agua viva. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. El conocimiento, como número 4, evita que yo sea víctima del Seol. ¿Qué es el Seol? O Sheol en hebreo. El Sheol no es otra cosa que el lugar de los muertos. Entonces, pastor, ¿también me libra de la muerte? Sí. No, pero es que todo el mundo se va a morir. Bueno, está bien, pero desde el punto de vista físico. Pero Dios lo que te está diciendo aquí es que evita que mueran tus sueños. Evita que tus sueños vayan al Sheol. Evita que tus proyectos vayan al Sheol. Evita que lo que no aprendiste en el desierto se haga posible a través del conocimiento para evitar,
para librarte del Sheol, que allí caigan tus sueños, caigan tus proyectos, caiga todo aquello que tú te has propuesto hacer que hasta ahora no has logrado. ¿Cuántas personas se han cruzado de brazos por la pandemia? Pues ahora sí es verdad. Ahora sí menos que lo vamos a lograr. No, ahora es cuando lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque cuando salgas de esto, tienes que salir con autocorrección, con compresión, con apropiación de la palabra, con autodisciplina, con muchas correcciones para lograr aquellas cosas que no lograste antes. Este es tu desierto, este es mi desierto. Aprovechémoslo. Saquemos agua de la roca. Hagamos que el maná escondido fluya. Hagamos que nuestras ropas y nuestros vestuarios no se desgasten como pasó con el pueblo de Israel. Ofrezcamos ruegos, lágrimas, clamor. Aprendamos la obediencia. ¿Para qué? Para que las maravillas, los portentos, las proezas de Dios, sus milagros se manifiesten. Es en este tiempo. ¿Para cuándo lo vas a dejar? No, estoy esperando otra vez que las cosas se arreglen, porque tú sabes. No, no estés esperando que las cosas se arreglen. Arréglalas tú. Declara la palabra. Haz algo. Haz algo. Ok, mira. También el conocimiento te libra de la altivez. Todo eso lo vas a encontrar allí. Te libra de la injusticia. Y lo más glorioso es que el conocimiento nos hace glorificar al Padre en su justicia. En su justicia. No creyendo que ay, esto yo no me lo merezco, amigo. Deje ya de condolerse. Deje la autoconmiseración y la autocondenación. Viva en autoconvicción. Ok, te dije entonces que el conocimiento te va a generar 7 cosas. Número 1, evitar o librarte de quedar cautivo. Número 2, de padecer hambre. Número 3, de padecer sed. Número 4, de ser víctima del Sheol. Número 5, libre de la altivez, libre de la injusticia. Y los número 7 es que te hace glorificar a Dios en justicia. Termino con este punto. Disculpe porque al principio tuvimos una pequeña interrupción, pero termino con este punto. La respuesta número 5 a esta pregunta, que fue el tema de hoy, ¿qué produce el desierto en mí? Es otra pregunta que me hice. ¿Cómo podemos nosotros, valga la redundancia, cómo podemos confirmar a nuestros hermanos, especialmente los venezolanos, cuando hay tanta incertidumbre? ¿Cómo podemos, pastor? Usted me puede decir cómo podemos. ¿Ah? ¿Con el partido Podemos será? Bueno, esto no es con ningún partido, porque no es con fuerza. No es con ejércitos. Es con el Espíritu de Dios. Es con su revelación. Es con su guianza. Es con su palabra. Nosotros vamos a mover la mano de Dios. Es a través, para una intervención divina, es con la palabra. Es con dirección del Espíritu. Ok, fíjate. ¿Cómo podemos confirmar a nuestros hermanos, especialmente los venezolanos, con tanta incertidumbre? El peruano, póngale peruano. El colombiano, póngale colombiano, etc. Mira, la respuesta es la siguiente. Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2, hay una respuesta clara a esta pregunta. ¿Sabes cuál es? Dice que el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Fíjate la palabra. El pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Y la Escritura dice que tú y yo somos luz del mundo. ¿Lo ves? Pero para yo ser luz del mundo, tengo que haber atravesado la oscuridad. ¿Lo ves?
Entonces, atravesaste el desierto y los que hayamos atravesado el desierto, entendiéndose en el entendido que es el desierto, ya lo dije, tiempos de prueba, tiempos de dificultades, circunstancias, en fin. Los que hayamos atravesado el desierto, entonces seremos, escucha bien, esta es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad, seremos guías para muchos, como número uno. Como número dos, seremos consejeros para otros. Seremos tutores para otros. Para otros seremos asesores. Para otros sanadores. Para otros liberadores. Para otros sanadores. Lo cierto es que el pueblo que estuvo en tiniebla verá gran luz. Venezuela, profetizo ahora sobre ti. Venezuela verá gran luz. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que Dios lo ha introducido en una escuela llamada desierto. No es una escuela de teología, no una escuela de doctrinas. Es una escuela, es un campo de entrenamiento llamado el desierto, que son las circunstancias que han venido. Y en esas circunstancias Dios está entrenando, está capacitando. Y a los graduandos que salgamos de ese desierto, seremos entonces la luz para los venezolanos, para los peruanos, para los puertorriqueños, etcétera, donde quiera que esté. Seremos la luz. ¿Por qué? Porque el pueblo que estuvo en tinieblas vio gran luz. Y la luz tiene que salir de nosotros. ¿Cómo? Entonces, para ellos, nosotros seremos, los que acabo de decir, guías, consejeros, tutores, asesores, sanadores, liberadores. Seremos maestros, porque le comenzaremos a enseñar sobre cómo comenzar de nuevo. Le comenzaremos a enseñar qué hacer hoy para tener un mejor mañana. Les enseñaremos a cómo guiar ahora a sus familias, cómo guiar sus finanzas, cómo estabilizarse económicamente. ¿Por qué? Porque ya tú y yo pasamos por el desierto, bendito. Y si pasamos por el desierto y el desierto produjo en nosotros agradecimientos, cambio de mente, cambio de hábitos, cambio de actitudes, produjo en nosotros humildad, comprensión, autocorrección, autodisciplina, apropiación de la palabra, eliminar la actitud de condenación y la negación de que no nos merecíamos esto. En fin, todo este aprendizaje, todo este entrenamiento, toda esta capacitación se convertirá en una luz. Bendito sea Dios. Y seremos entonces una bendición para otras personas. Y ellos nos preguntarán, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo alcanzaste esto en medio de una situación como esta? Entonces allí es donde tú te conviertes en maestro, en tutor, en asesor, en liberador y en fin, en tantas otras cosas. ¿Viste? Una teología práctica. No es una teología por allá volando por las estrellas. No, es práctica, es la práctica. Venezuela es el pueblo que ha estado en tinieblas, pero su futuro es ver gran luz. Y la va a ver en ti y en mí. Termino con esto. En el capítulo 8, versículos 5 al 10 del libro de Mateo, para los que anotan, capítulo 8, versículos 5 al 10 del libro de Mateo, está la historia del centurión romano que le salió al paso a Jesús para solicitarle, o mejor dicho, para presentarle una situación que vivía en su casa con un siervo muy amado por él. Le dijo, mira, mi siervo está gravemente enfermo en casa. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El hombre no se sintió no se sintió digno de que Jesús, el hombre más grande de
todos los tiempos entrara en su casa. Él no se sintió satisfecho con eso y le dijo, no, yo soy un hombre sujeto a autoridad. Allá hay un principio de autoridad. Solamente di la palabra. Mira esto. Solamente di la palabra. Yo quiero cerrar esta noche con esta expresión. Solamente di la palabra. La pregunta es, ¿cómo este centurión romano le dijo a Jesús, solamente di la palabra? Solamente di la palabra. ¿Por qué? Porque él sabe, él sabía, él se imaginó. Por eso Jesús dijo, tu fe, grande es tu fe. Le dijo, ¿por qué? Porque la palabra, cuando tú declaras la palabra activa, escúchame, activa el mundo espiritual. ¿Entiende? Para bien o para mal, pero activa el mundo espiritual. Y este hombre quería una palabra que activara el mundo espiritual y esa palabra recorriera tiempos, lugares y distancia y llegara al cuerpo del enfermo y el enfermo fuera sanado. Es la palabra. Y Dios te dice a ti hoy, solamente di la palabra. Nosotros hemos perdido esa potencia, ese poder. ¿Por qué? Porque ahora decimos otra cosa. ¿Ves? Nos la pasamos mandando muñequitos, chicos, a través de los teléfonos. Ahora esto es puro muñequitos. Está bien, es un modernismo, está bien. Pero se ha perdido la esencia. Envía la palabra. Envía la palabra y la situación sanará. Le darás un vuelco a la situación. Es la lucha que he tenido siempre. La tengo en mi casa, la tengo con mi familia. Oye, vale, no hables así. Di la palabra. Y Dios nos está recordando hoy, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Entonces, ¿qué produce el desierto en mí? Al final de cuentas, al final del día, el desierto en mí, cuando yo me apropio de la palabra, es que solamente diré la palabra y las situaciones han de dar un vuelco, porque la palabra de Dios en nosotros, en nuestros labios, es pluma de escribiente muy ligero. Suceden cosas, revertimos situaciones, pero si no lo hacemos, nada va a suceder. Bueno, imagínate que tú eres Jesús, tú eres Cristo en los días de su carne. Por favor, vamos a hacer este ejercicio allí en tu casa, allí donde me estás viendo, allí en tu casa, haz este ejercicio. Tú eres Cristo en los días de su carne y yo soy el centurión. Y te digo, tú no eres digno de entrar en mi casa, pero solamente di la palabra y la situación cambiará. Solamente di la palabra. Y entonces Cristo en los días de su carne, que está al otro lado de esta pantalla, va a decir la palabra. Dila. Comencemos a decirla, pero digámosla de verdad, con autoridad. Hermano, por favor. Digámosla. Y la situación cambiará. Comencemos a decir palabras sobre nuestro país y la situación cambiará. No comencemos a confesar lo que ellos quieren que confiesen. Léase el capítulo 8 también de Isaías para que usted vea lo que allí dice. No digas lo que ellos dicen. No llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. No hables su propio idioma. Habla el idioma que Dios, el lenguaje que Dios te está enseñando. Solamente di la palabra. Y allí sacarás conclusiones que produce el desierto en mí y la revelación de la situación te traerá bendición. Bien, te declaro muy bendecido, te declaro más que vencedor. Hay mucho que hablar. Seguiremos el próximo domingo a través de la plataforma de Facebook a las 11:30 de la mañana. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en tu vida, en la vida de tu familia. Recuerda siempre que es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en fe con base a lo que crees, confías y esperas. Recuerda otra cosa también. Hay profeta en Venezuela. Hay profeta en Venezuela.
Venezuela tiene profeta, tiene una unción profética que vamos a comenzar a declarar una palabra con autoridad, sin ponernos de acuerdo, porque es cuestión del Espíritu, y nuestra tierra sanará. Nuestra tierra sanará. Solamente di la palabra y Venezuela sanará. La unción profética, solamente di la palabra y Venezuela sanará. Sanará tu economía. Solamente dila. Te declaro muy bendecido. Fuerte abrazo a la distancia. Seguimos hacia adelante. Disculpen una vez más la interrupción que tuvimos al principio, pero cosas que pasan. Estamos en vivo y en vivo puede suceder muchísimas cosas. Los declaro muy bendecidos. Muchísimas gracias por estar allí.